Los centros nerviosos. En el sistema nervioso central existen agrupaciones o redes de neuronas que forman núcleos o centros nerviosos y que cumplen una determinada función específica. Entre ellos se destacan la corteza cerebral, el sistema límbico, el cerebelo y la formación reticular. La corteza cerebral. Esta zona es una red de neuronas divididas en diferentes áreas, entre ellas figuran áreas sensoriales. Son las áreas donde se reciben los impulsos aferentes, los que proceden de los receptores sensoriales, configurando redes de neuronas que permiten almacenar una representación virtual de los objetos y sus propiedades. Áreas motoras. Son las áreas que reciben impulsos aferentes que proceden de los propioceptores, configurando redes de neuronas que permiten almacenar una representación virtual del tono muscular de los movimientos. También proyectan sus axones hacia las motoneuronas, las que finalmente actúan sobre sus órganos efectores, es decir, los músculos. Áreas homeostáticas. Son las áreas que reciben impulsos aferentes, que proceden de los receptores internos, viscerales, configurando redes de neuronas que permiten almacenar una representación virtual del estado homeostático, equilibrio vital y emocional del cuerpo. También proyectan sus axones hacia el sistema límbico, desde donde finalmente actúan sobre sus órganos efectores, es decir, las glándulas. El sistema límbico. Es una red de neuronas, que está relacionada con las emociones y el aprendizaje. Aquí convergen impulsos provenientes de los receptores sensoriales, la corteza cerebral y otros centros nerviosos. El sistema límbico tiene como componentes al hipotálamo y la hipófisis, cuya función es controlar el equilibrio vital del cuerpo, homeostático, coordinando el funcionamiento de las glándulas endocrinas y su respectiva secreción de hormonas. Los impulsos provenientes de los receptores sensoriales se derivan también hacia el sistema límbico, el que posee patrones de respuestas predeterminadas, generándose entonces una respuesta emocional. Esto permite afirmar que el sistema límbico es una memoria emocional asociativa, la que permite imprimirle una carga o contenido emocional a las percepciones de los objetos y las relaciones entre ellos. Las percepciones y relaciones que poseen una alta carga emocional, se memorizan con mayor fuerza. Lo anterior se explica por la necesidad del organismo de preservar la vida y el estado de equilibrio, discriminando lo que es conveniente o nocivo para el cuerpo. Áreas de asociación. Son las áreas cuya función no es sensorial, motora ni homeostática, sino que se proyectan como vínculos con otras áreas de la corteza o centros nerviosos. Es aquí donde se configuran redes de neuronas que permiten almacenar las asociaciones entre las representaciones virtuales de los objetos, relaciones. Por ejemplo, el aroma de un perfume se asocia con la imagen de la persona amada, su respectiva carga emocional y la reacción motora correspondiente. Las funciones del sistema límbico forman parte de los mecanismos reguladores de la motivación, de la formación de ciertas asociaciones relevantes y para el desempeño de muchas conductas de acercamiento y de evitación que son necesarias para la sobrevivencia del organismo. Estos mecanismos cerebrales producen directamente tanto la motivación como el reforzamiento para el aprendizaje y el desarrollo de conductas complejas. La carga emocional asociada a los objetos constituye el premio o castigo que refuerza el aprendizaje. El cerebelo es una red de neuronas que recibe los impulsos que se generan en los músculos y otros propioceptores situados en los tendones y articulaciones. Estos impulsos aportan información suficiente para que el cerebelo sea un órgano fundamental en el mantenimiento del tono muscular, estado de concentración del músculo en reposo y la actividad motora. El cerebelo recibe impulsos desde los propioceptores, la corteza, el sistema límbico y el sistema reticular, lo que indica que un objeto virtual de la corteza o un patrón emocional del sistema límbico proyecta sus impulsos hacia el cerebelo, asociándose con un patrón de acción, denominado acción motora.
El cerebelo es la memoria del equilibrio y de los movimientos finos coordinados. En el cerebelo y la corteza motora se almacenan los patrones de movimientos y acciones simples y complejas. Estos patrones se asocian a los objetos percibidos, a los conceptos y patrones emocionales, generándose en forma continua una respuesta motora, la que se traduce en gestos, en expresiones del lenguaje, en diversas tonalidades expresivas, tanto conscientes como inconscientes. La formación reticular es una red de neuronas que reciben múltiples impulsos provenientes desde los receptores sensoriales, la corteza cerebral, el sistema límbico y el cerebelo. También envía numerosos impulsos hacia la corteza, al sistema límbico, al cerebelo y a las motoneuronas. La formación reticular está constituida por millones de neuronas mayoritariamente cortas y muy ramificadas. Cada neurona puede recibir y enviar impulsos desde y hacia diferentes áreas del sistema nervioso. En este centro nervioso es donde se asocian todos los impulsos que se propagan por las diferentes vías, constituyendo la memoria asociativa. Es aquí donde se asocia el pensar, sentir y actuar. Funciones de la formación reticular. En la formación reticular existen circuitos reverberantes, los que permiten mantener activados los impulsos, lo que se traduce en una propagación continua e integrada, generando el estado de vigilia del individuo. De este modo se activan en forma consecutiva las representaciones de los objetos memorizados en la corteza, los correspondientes estados emocionales y acciones asociadas. Todos los sistemas sensoriales tienen redes de neuronas que alimentan el sistema reticular, el que asocia los estímulos entrantes y discrimina lo importante de lo que no lo es. La estimulación del sistema reticular da como resultado una actividad nerviosa en otras partes del cerebro. El sistema reticular permite los tipos más fundamentales de la atención. Es aquí donde se produce la activación del estado de conciencia del individuo. Este sistema permite la activación del estado de vigilia y del sueño. Integración de los centros nerviosos. Todos los centros nerviosos que se han descrito anteriormente actúan en forma coordinada e integrada. Durante toda la vida de un individuo, se están recibiendo estímulos externos e internos, los que a través de los diferentes centros nerviosos activan diversas rutas o vías nerviosas, las que configuran redes de neuronas activadas. Las redes neuronales tienen distintos significados, dependiendo del centro nervioso a la cual pertenece. Por ejemplo, cuando un sujeto observa un objeto en su contexto real, los receptores de la visión envían impulsos a través de una red de neuronas hacia la correspondiente memoria específica de la corteza, también se derivan hacia los centros de asociación, sistema reticular, sistema límbico y área de asociación de la corteza. Bajo estas circunstancias, la imagen del objeto real, además de quedar representado en la memoria específica, también ha quedado asociado con todas las demás formas de representación de los estímulos que se han percibido en forma paralela, sonidos, olores, sensaciones internas del cuerpo, movimientos, posturas, etc. En resumen, el sistema nervioso tiene un mecanismo de recepción paralela y continua de estímulos provenientes de los objetos del contexto real y de los receptores internos, generándose redes de asociación en forma persistente, además de activar redes de neuronas hacia los efectores. Se configura así una gran red de neuronas que almacena, asocia y responde a lo percibido.